Sí, está bien. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pues hoy es viernes 4 de enero de 2019. Y la charla de hoy la he titulado Juan Salvador Gaviota, entre paréntesis, Richard Bach, para diferenciarlo de la película. El relato, la novela, el libro es de Richard Bach. La película es una adaptación, como tantas veces se hace, de la novela. Es un librito pequeñito, como veis, que se lee enseguida, pero que tiene mucha más miga que otros que podríamos decir, largos, extensos, ¿verdad? Tiene mucha miga. Entonces, como os decía anteriormente, la película, si os interesa, estáis invitados para el sábado de la semana que viene. Entonces veremos la película. El argumento es el mismo, nada más que sabéis que una cosa es el lenguaje literario y otra es el lenguaje cinematográfico. En la charla que di recientemente de las 12 maravillas del cine, pues la incluí como una de... Claro, eran 12 películas elegidas por mí. Otro ser humano hubiera elegido otras. A lo mejor hubiera coincidido con unas o con otras. Incluso la gente entendida y especializada no coinciden exactamente cuando se hacen esas clasificaciones de las mejores películas de tal. Y una de las cosas que dije es que para mí, y repito, sí, para mí es la mejor película que existe, que se ha hecho, para mí. Una película donde no hay seres humanos, no porque no haya seres humanos, como sabéis. Y en la novela pues tampoco hay seres humanos, son gaviotas. Y la gaviota es, como voy a explicar, un símbolo muy bueno, muy acertado para expresar pues el contenido de esta narración. Así que hoy el tema de esta charla es sobre este libro, Juan Salvador Gaviota. Richard Bach pues es un escritor norteamericano que en estos momentos tiene 82 años. Lo he mirado pues en internet, 82 años. Su profesión es aviador, de volar, y de hecho pues uno de sus libros, Ilusiones, concretamente, junto con Juan Salvador Gaviota, pues es también muy interesante. Y el protagonista es aviador también. También lo leí. De hecho, una gaviota las gaviotas son aviadoras. También vuelan como los aviones. De alguna forma, el argumento de Juan Salvador Gaviota, que son gaviotas que casi todo el tiempo están volando, pues también tiene una analogía con el aviador, el avión que vuela y que se desplaza por el aire. Entonces, bueno, si miráis, pues como suele pasar en las biografías de breves o largas de alguien, ¿qué se narra en las biografías? Pues se narra acontecimientos anecdóticos, o lo que se ha hecho, o las profesiones que ha ejercido el autor, a qué se ha dedicado, lo que ha escrito, etcétera, etcétera. Algunas características de estas. Lo que no se suele decir es la calidad humana, la profundidad humana o espiritual de las personas. Eso es lo que no se suele. Entonces lees la biografía de este autor, como la de cualquier otra, es un ser humano. Podrá ser buena persona, pero un ser humano más. Pero leyendo un libro como este, pues, no sé, en vuestro caso, si lo habéis leído o lo vais a leer en algún momento, repito, vale la pena leerlo porque se lee pronto, se lee enseguida, no hay excusa de falta de tiempo. Pues se puede deducir que quien ha escrito esto no es cualquiera, sino que tiene que haber ahí una profundidad. En otros autores también pasa lo mismo que estoy diciendo de este. Es decir, que tiene que haber ahí una dimensión espiritual, no solo psicológica, de ser una buena persona, sino una dimensión espiritual, que es la que se deduce de la lectura de este libro, de esta obra, o de la visión de la película.
Hoy no, lógicamente no corresponde, salvo que diga algunas cosas, hablar de la película, pero la estética es impecable. Puede parecer hasta una estética gratuita, pero no lo está. A mi entender, si tenéis ocasión y venís a verla, pues explicaré que hasta el más mínimo detalle está estudiado. Es decir, las formas geométricas, los colores, incluso el cambio de coloración del cielo, etcétera, etcétera. Todo está relacionado. Hasta, sabéis cómo son las gaviotas, son animales que, como todos los animales, no pueden gesticular como nosotros. Pero como son ellas las que hablan, se va oyendo una voz en off, pues da la impresión como que están sintiendo lo que dicen, como si estuvieran reflexionando. Lógicamente es un símbolo, ¿verdad? Pero es un símbolo abstracto que facilita mucho, tanto la película como en la novela, como en esta obra. El hecho de ser no seres humanos, que por muy abstracto que sea el mensaje de los seres humanos, de los protagonistas de una novela o de una película, son seres humanos con su peculiaridad. Pero las gaviotas tienen una capacidad de abstracción por ser animales y por volar, y por tener un bello vuelo, un vuelo bello, armónico, estético. Y entonces, con esta serie de elementos, facilita la abstracción. ¿Qué significa abstracción? Pues que el mensaje, y repito, los seres humanos también lo han hecho en novelas, en películas, en teatro, etc. Los seres humanos, o en este caso los animales, que no es la primera vez, porque muchas obras de literatura han sido, o cuentos, por ejemplo, protagonizados por animales. Y los animales con determinadas características que facilitaban el que el argumento, la moraleja o la enseñanza tuviera una cierta relación con ese tipo de animal. Entonces eso es una peculiaridad muy, muy clara. Son pocas las películas que se han hecho en el cine que no haya salido ningún ser humano. Esta es una de ellas. Pero a pesar de eso, podemos sentir, sintonizarnos y vibrar con ello. Estaba pensando en la película. Sabéis que el cine entra por la vista y por el oído también. La novela entra, pues, bueno, la vista porque lo estás leyendo, pero no hay imágenes. No obstante, curiosamente, en este librito sí que hay imágenes. Hay unas fotografías distintas de gaviotas, en distinto. Lo cual, pero eso es diferente de cuando estamos viendo y escuchando una película. Eso es diferente. No obstante, pues el autor el editor de este libro ha querido poner estas fotografías de Russell Munson. Russell Munson. Bien, el caso es que esto es un elemento característico que posiblemente pues aleje a algunas personas con cierta actitud despectiva por decir, mira, pues las gaviotas. Incluso alguien en un momento determinado le oí decir hace años que analizando la película era una película, un documental sobre la vida de las gaviotas. Seguramente vio solamente la primera parte, pero no continuó, que es donde empieza a mostrarse la dimensión filosófica de esto. Luego tiene 3 partes. El libro y también en la película se podría ver así, no que sale parte 1, 2, 3 o capítulo 1, 2, 3, no. Pero en el libro sí que pone 3 partes. Y esas 3 partes son cíclicas, es como un círculo que da vueltas. La primera parte es el aprendizaje. Se me ha ocurrido. Yo tengo ahora y un estilo de... No es la primera vez que doy una charla sobre un libro, pero voy a utilizar un estilo parecido otras veces, que va a consistir en ir leyendo lo que tengo marcado o subrayado y hablando sobre ello, aparte de decir ideas como las que estoy diciendo. Es decir, ceñirme a frases subrayadas que tengo aquí expresadas. Y en la primera parte se me ha ocurrido titulado el aprendizaje y la autosuperación y crecimiento, se me ha ocurrido titularlo,
porque en esa primera parte habla que el protagonista, que se llama Juan Salvador Gaviota, pues está autosuperándose en el vuelo, cada vez volando más alto y a mayor velocidad. Ahora lo explicaré un poquito, solamente es describirlo. Y en esa autosuperación, y ese está simbolizando el crecimiento del ser humano, los seres humanos, que nos vamos superando, que volamos más alto. No me refiero físicamente, sino que vamos ampliando nuestra conciencia y por lo tanto creciendo cada vez más. No todos los seres humanos, porque sabéis que hay muchos seres humanos que están como paralizados, desgraciadamente, y no se pueden incluir esto. La segunda parte sería como enseñanza, se me ha ocurrido titularlo enseñanza espiritual. Un título que le he dado para indicar en pocas palabras de qué trata. Y trata de la enseñanza que el protagonista recibe de seres más avanzados. Pero no a nivel aquí, humano, sino en otra dimensión. Porque el argumento tiene mucha miga, como he dicho. Es la enseñanza que podemos recibir, también podríamos recibirla aquí, encarnados o desencarnados, pero está que podemos recibir en otra dimensión de seres más avanzados para ayudarnos en ese proceso evolutivo. Y la tercera parte es que volver otra vez al lugar donde vivía el protagonista, y lo he titulado, la tercera parte se me ha ocurrido, servicio a los demás, porque lo que hace el protagonista es volver con su bandada, la cual, no lo había dicho, le despreció y fue exiliado, y volver para enseñarles. Y esto es un proceso cíclico. ¿Verdad que a nivel humano, muchos seres humanos, conforme van creciendo, van preparándose para enseñar a otros, que van por detrás, sean jóvenes o menos jóvenes, que van por detrás, en edad o en conocimientos, y esos que reciben esa enseñanza cuando crecen, pues hacen lo mismo, cuando llegan a crecer y adquirir ciertas características o facultades, enseñan a otros que vienen de por detrás. Por eso podríamos hablar de un proceso cíclico, del que primero es discípulo o alumno, luego puede ser profesor, maestro. El que recibe una enseñanza luego la puede transmitir a otros. Y así es la vida, tanto a nivel material, concreto, como a niveles espirituales. Y ese es el proceso cíclico, que son como tres partes. Primero, el desarrollo que haces por ti mismo, ineludible, la ayuda que recibes como complemento de ese esfuerzo que haces y que no recibirías si no eres capaces de autoesforzarte, y luego el ofrecimiento a los demás de tus logros, de tus dones. Eso es un proceso cíclico que está clarísimamente expresado aquí. Y con estas ideas así generales, más otras, yo, si habéis recibido el correo, en la reseña puse pues que esta obra nos habla de una serie de características que son simbolizadas con palabras que no son nuevas, que las podemos escuchar en cualquier momento. Podemos escuchar la palabra el pensamiento, incluso el poder del pensamiento. Podemos escuchar el concepto de amor, en sentido más o menos diferente. Podemos escuchar la palabra libertad y utilizarla. Son palabras no raras, no extrañas, pero las que acabo de decir tienen tantas dimensiones, tantos niveles, que no acabaríamos de profundizar en ellas. En ese sentido, pues es una obra que también va profundizando en unos temas, porque nos habla de la posibilidad de estar más allá del espacio y del tiempo. Nos habla de la reencarnación y nos habla de otras dimensiones. Es decir, que nos habla de muchas cosas en un pequeño librito. Así que voy a hacer lo que os he dicho. Voy a ir leyendo cosas que tengo aquí marcadas y subrayadas y, lógicamente, muy seleccionadas para ir comentando de cada una de estas partes. Fijaos, al comenzar el libro, pocas palabras, nada más comenzar, dice que rasgó el aire
la voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos. Es decir, el ambiente de las gaviotas, que luchan por adquirir alimento y sobrevivir, luchando unas con otras, ¿verdad? Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajo sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Me salto cosas y continúo. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender, sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Son frases que parece que no digan nada, pero que están ya indicando la esencia, el comienzo de la esencia de lo que nos quiere expresar. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. Parece su madre y su padre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que hueso y plumas. Contesta, no me importa ser solo hueso y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo. Mira, Juan, dijo su padre con cierta ternura, el invierno está cerca. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle, y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez. Pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. ¿Hay tanto que aprender? Fijaos, solo con este detalle es fácil que pensemos en quizá la experiencia personal o la experiencia de otras personas. La cantidad de veces que un hijo ha sentido que tenía que hacer otra cosa distinta de la que los padres le sugerían, le pedían, le proponían, a veces en determinadas circunstancias le obligaban. Pero el hijo sentía que tenía que ser él, no lo que sus padres, por mucho que le quisieran, le estaban, digamos, proponiendo. Porque los padres, con la mejor buena voluntad del mundo y con su amor, intentaban que el hijo, o intentan, porque esto es una historia del pasado, del presente, y quizá no sabemos hasta cuánto del futuro, intentan que se adapte a la supervivencia, que aprenda algo, que trabaje en algo que le permita vivir, no en algo que le puede a uno realizar. No sé si conocéis o tenéis experiencia, pero esto es muy frecuente y está reflejado aquí. Nada más que aquí se trata de algo que va más allá de un desarrollo más elemental. Continúa diciendo en otro momento, pero el triunfo duró poco. El triunfo se refiere a la consecución de los logros que estaba realizando. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, porque estaba cada vez adquiriendo mayor velocidad, probando de una forma, de otra, y los seres humanos podemos probar en otros aspectos de la vida, de una forma, de otra, por aquí, por allá, buscando. En el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes, y a 130 km por hora
El desenlace fue como un dinamitazo. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Bueno, desintegró quiere decir que cayó en el agua. La película también, lógicamente, es bastante fiel y aparece esto. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota, soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre volar, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas cortas de un halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada, y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. Clarísimamente es el desaliento, la tentación de, si no deprimirse, que también de desanimarse, de que cuesta conseguir los logros de avance, de desarrollo, y es inevitable y no escapamos nadie, antes o después, de una forma o de otra, en desanimarte porque hay que superar obstáculos y a veces se producen fracasos, cosa que a veces se supera más pronto o más tarde, o se estabiliza la persona, pero está describiendo una de las facetas que con distintos matices aparece en todo camino de avance. Y le resultó grato dejar ya de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la playa. La oscuridad, exclamó, alarmada la hueca voz. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Es grato, pensó, la luna y las luces centelleando en el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad, y todo tan pacífico y sereno. Desciende. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías los ojos del búho, tendrías por cerebro cartas de navegación, tendrías las alas cortas de un halcón. Allí en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores, sus resoluciones se esfumaron. Alas cortas, las alas cortas de un halcón. Esta es la solución. ¡Qué necio he sido! No necesito más que un ala muy pequeñita, no necesito más que doblar la parte mayor de mis alas y volar con los extremos. Alas cortas. Claro, esto es una descripción de las alas, cómo tienen que ponerse, en qué posición para volar. Pero la simbología no es difícil. La simbología podría estar en que un ser humano puede darse cuenta de que haciendo algo puede estar elevando su conciencia más fácilmente que haciendo otra cosa. Y en un momento determinado, sea porque te lo digan y lo comprendes o porque lo descubres por ti mismo, se te enciende esa lucecita interior, como a veces decimos, y descubres, se ilumina la mente en algún grado y descubres que a lo mejor tienes que adoptar otra actitud en la vida o en un tipo de, una forma de meditar o una forma de vivir para poder cambiar. El viento le azotó la cabeza con un bramido monstruoso, 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido. La tensión de las alas a 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100, y con un mínimo movimiento de los extremos de las alas aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas, como una gris bala de cañón bajo la luna. Olvidó sus resoluciones de hace un momento, arrebatadas por ese gran viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper las promesas que había hecho consigo mismo. Tales promesas existen solamente para las gaviotas que aceptan lo corriente. Uno que ha palpado la perfección en su aprendizaje no necesita esa clase de promesas. Ahora volaba recto hacia abajo, a 320 kilómetros por hora. Tragó saliva, comprendiendo que se haría trizas si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad, y se despedazaría en 1.000.000 de partículas de gaviota, pero la velocidad era poder, y la velocidad era gozo,
y la velocidad era pura belleza. 3 palabras: poder, gozo, belleza. La velocidad. Podríamos traducirlo: el avance interno de un ser humano implica poder, implica gozo también, aunque haya momentos de sufrimiento, y también implica belleza. En otro párrafo, solo pensó en el triunfo, la velocidad máxima, una gaviota a 320 km por hora. Era un descubrimiento, el momento más grande y singular en la historia de la bandada. Y en ese momento una nueva época se abrió para Juan Gaviota. Cuando Juan Gaviota volvió a la bandada, ya en la playa era totalmente de noche, estaba mareado y rendido. Cuantos sepan, pensó, lo del descubrimiento, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. Las gaviotas se hallan reunidas en sesión de consejo, cuando Juan tomó tierra. Y se oye una voz: Juan Salvador Gaviota, ponte al centro. Las palabras de la gaviota mayor, como si fuera la jefe, representante de un consejo, igual que se llama de consejo un grupo de seres humanos que toman decisiones, ¿verdad? Sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias. Ponerse en el centro significa gran vergüenza o gran honor. Situarse en el centro por honor era la forma en que se señalaba a los jefes más destacados entre las gaviotas. Por supuesto, pensó, la bandada de la comida esta mañana vieron el descubrimiento, pero yo no quiero honores, no tengo ningún deseo de ser líder, solo quiero compartir lo que he encontrado y mostrar esos nuevos horizontes que nos están esperando. Y dio un paso al frente. Juan Salvador Gaviota, dijo el mayor, ponte al centro para tu vergüenza, ante la mirada de tus semejantes. Sintió como si le hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar, sus plumas se combaron. El descubrimiento, no entienden, están equivocados, están equivocados. Le dicen, por su irresponsabilidad temeraria. Entonó la voz solemne, al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas. Algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la responsabilidad se paga. La vida es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. Una gaviota nunca replica el consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír. ¿Irresponsabilidad? Hermanos míos, gritó. ¿Quién es más responsable que una gaviota que encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra. Pasa a otra escena. Aprendió, lógicamente, se deduce que es exiliado, es expulsado de la bandada, exilio. Aprendió a dormir en el aire, fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores, mientras las otras gaviotas yacían en tierra sin ver más que niebla y lluvia. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada lo obtuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y la ira
son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta, y al desaparecer aquellas de su pensamiento, tuvo por cierto una vida larga y buena. Esto es la primera parte, como os he dicho, de las 3 partes de la obra. Si alguien de vosotros conoce el libro de Platón, La República, pues en el capítulo 7 habla del mito de la caverna. Aunque pienso dar una charla sobre Platón, pues no lo sé, pero solo con ese mito ya es para una charla. Qué interesante. El mito de la caverna, si lo conocéis, donde había unos prisioneros atados que solo podían mirar el fondo de una caverna, y una luz detrás hacía que se reflejaran sombras desfilando. Solo veían sombras, como una persona que solo en su vida ha visto desfilar pues sombras chinescas, ¿eh? No digo una película, no ha visto la realidad, solo eso, simplificado, porque detrás de ellos, sin verlo, había un desfile de personas con distintos objetos y cosas, y una luz hacía que eso se reflejara, pero uno de los prisioneros se desata, se libera, y se da cuenta de que había una luz detrás que estaba provocando ese reflejo. Y no solo la cosa ahí, lo simplifico, sino que se desplaza y sale de la caverna y descubre que existe el sol, la luz del sol. ¿Y qué ocurre cuando hace estos descubrimientos? Que siente necesidad de volver y transmitirlo a sus hermanos. Pero ¿qué ocurre cuando lo hacen? Que se rebelan contra él y quieren matar. Es lo mismo. Seguramente se inspiró en esto, que es un arquetipo universal. Y si hubiera hablado, y en algún momento lo he hecho, del mito de la caverna, me hubiera acordado de Juan Salvador Gaviota. Igual que me hubiera acordado del Quijote, que es lo mismo. El Quijote. Esta puerta de ahí. Esta, sí. Sí. Bueno. Continuamos. Vinieron, ahora os imagináis que ha sido exiliado, se ha ido, se ha alejado de su lugar de origen, de su patria, de su hábitat, etc. Y está volando. Y nos dice, vinieron entonces al anochecer y encontraron a Juan planeando, pacífico y solitario, en su querido cielo. Las 2 gaviotas que aparecieron junto a sus alas eran puras como la luz de estrellas, y su resplandor era suave y amistoso en el alto cielo nocturno. Pero lo más hermoso de todo era la habilidad con la que volaban. Es decir, que aparecen 2 gaviotas distintas de las que había conocido. Dice después, muy bien, ¿quiénes sois? Somos de tu bandada, Juan, somos tus hermanos. Las palabras fueron firmes y serenas. Hemos venido a llevarte más arriba, a llevarte a casa. Casa no tengo, bandada tampoco tengo, soy un exiliado, contesta. Sí que puedes, Juan, porque has aprendido. Una etapa ha terminado y ha llegado la hora de que empiece otra. Tal como le había iluminado toda su vida, también ahora el entendimiento iluminó ese instante de la existencia de Juan Gaviota. Tenían razón. Él era capaz de volar más alto y ya era hora de irse a casa. Estamos en la segunda parte que os he explicado. De modo que esto es el cielo, pensó, y tuvo que sonreírse. Al venir de la tierra, por encima de las nubes y en formación cerrada, con las 2 resplandecientes gaviotas, vio que su propio cuerpo se hacía tan resplandeciente como el de ellas. En verdad, allí estaba el mismo y joven Juan Gaviota, el que siempre había existido detrás de sus ojos dorados, pero la forma exterior había cambiado. Su cuerpo sentía como gaviota, pero ya volaba mucho mejor que con el antiguo. Vaya, pero si con la mitad de esfuerzo, pensó, obtengo el doble de velocidad, el doble de rendimiento que en mis mejores días en la tierra. No hace falta mucha reflexión para
descubrir que está en otra dimensión, no está aquí, está en otra dimensión, en un cuerpo más sutil que se desplaza, más luminoso, más sutil, que se desplaza mejor. Y por lo tanto, de alguna forma, está comparando su vida anterior en la Tierra con este desplazamiento, sin describir cómo lo ha hecho, en otra dimensión. Nuevos horizontes, nuevos pensamientos, nuevas preguntas. ¿Por qué tan pocas gaviotas? El paraíso debería estar lleno de gaviotas. ¿Y por qué estoy tan cansado de pronto? Era de suponer que las gaviotas en el cielo no deberían cansarse ni dormir. Estaba imaginándose que está en el cielo. Durante los próximos días vio Juan que había aquí tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado, pero con una diferencia. Aquí había gaviotas que pensaban como él, ya que para cada una de ellas lo más importante de sus vidas era alcanzar y palpar la perfección de lo que más amaban hacer, volar. Eran pájaros magníficos todos ellos, y pasaban hora tras hora cada día ejercitándose en volar, ensayando aeronáutica avanzada. En volar, eso es una constante, lo de volar, perseverancia, constancia, y volar cada vez más. Símbolo de la autoperfección humana, porque ha utilizado la palabra perfección. ¿Y qué ocurre en un momento determinado? Pues que aparece una gaviota junto a él y él se dirige y dice, ¿dónde están los demás, Rafael? En la película es Marina la que aparece. Marina, si habéis visto la película. Aquí es Rafael. ¿Dónde están las demás, Rafael? Preguntó en silencio, ya bien acostumbrado a la cómoda telepatía que estas gaviotas empleaban en lugar de graznidos y trinos. ¿Por qué no hay más de nosotros aquí? De donde vengo había, puntos suspensivos, miles y miles de gaviotas, lo sé. Rafael movió su cabeza afirmativamente. La única respuesta que puedo dar, Juan, es que tú eres una gaviota entre 1.000.000. La mayoría de nosotros progresamos con mucha lentitud. Pasamos de un mundo a otro casi exactamente igual, olvidando enseguida de dónde habíamos venido, sin preocuparnos hacia dónde íbamos, viviendo solo el momento presente. ¿Tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer, luchar o alcanzar poder en la batalla? 1.000 vidas, Juan, 10.000, y luego 100 vidas más hasta que empezamos a aprender que hay algo llamado perfección, y otras 100 para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección y reflejarla. La misma norma se aplica ahora a nosotros, por supuesto. Elegimos nuestro mundo venidero mediante lo que hemos aprendido en este. No aprendas nada y el próximo mundo será igual que este, con las mismas limitaciones y pasos de plomo que superar. Pesos de plomo que superar. Pero tú, Juan, dijo, aprendiste tanto de una sola vez que no has tenido que pasar por 1.000 vidas para llegar a esta. Lógicamente, enseguida se entiende que está hablando de que para llegar a cierto estado necesitamos pasar por muchas vidas o encarnaciones antes de llegar a cierto estado de perfección. Pero que no todos tenemos que pasar las mismas. Y además no hay un número fijo, como algunos autores en algún momento han escrito, sino que ese intervalo, unos lo hacen más rápido y otros lo hacen más lento. Hay quienes necesitan más experiencias y hay quienes necesitan menos. Pero todos los seres en evolución necesitan pasar por muchas de las experiencias distintas para lograr esa evolución. Y entonces aquí está haciendo alusión a que él se esforzó de un modo especial más que lo habitual y que, por lo tanto, consiguió. Luego, dentro de esta segunda parte, aparece un maestro, una gaviota mayor, se llama Chiang.
En lugar de perder fuerza con la edad, ya se entiende de una edad mayor, el mayor la había aumentado. Podía volar más y mejor que cualquier gaviota de la bandada y había aprendido habilidades que las otras solo empezaban a conocer. Chiang, este mundo no es el verdadero cielo, ¿verdad? El mayor sonrió a la luz de la luna. Veo que sigues aprendiendo, Juan. Bueno, ¿qué pasará ahora? ¿A dónde iremos? ¿Es que no hay un lugar que sea como el cielo? No, Juan, no hay tal lugar. El cielo no es un lugar, ni un tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. Solo con esto ya hay para mucho, ¿no? Es decir, las religiones nos han hablado de un lugar simbólico, pero que para muchos, incluso para los que lo han predicado, se lo han creído que era un lugar físico, o un lugar concreto y determinado. Pero el cielo, que también se le llama un cierto estado, como hemos explicado otras veces, de conciencia, que está entre encarnaciones, también se puede vivir aquí, porque son estados de conciencia, y que se pueden vivir encarnado en cuerpo físico o no, en otro cuerpo. Son estados de conciencia, ya que es la conciencia la que va desatándose, despegándose, desprendiéndose, liberándose de la atadura del ego, de la personalidad, y es la que, al vivir en otros estados superiores de conciencia, sin esta atadura, vive una experiencia, digamos, muy diferente. Empezarás a palpar el cielo, Juan, en el momento en que palpes la perfecta velocidad. Y esto no es volar a 1000 kilómetros por hora, ni a 1.000.000, ni a la velocidad de la luz, porque cualquier número es ya un límite, y la perfección no tiene límites. La perfecta velocidad, hijo mío, es estar allí, sin aviso y en un abrir y cerrar de ojos, cerrar de ojos, Chiang desapareció y apareció al borde del agua. En la película, si la habéis visto, desaparece de su lado y aparece en un monte. Desaparece en un sitio y aparece en otro, 20 metros más allá. Entonces desapareció de nuevo y volvió en una milésima de segundo junto al hombro de Juan. Es desaparecer en un sitio y aparecer en otro. Si estuvisteis en la charla que di sobre los ovnis y los extraterrestres, pues lo habéis escuchado, pues expliqué que cuando los seres van avanzando y son altos iniciados o maestros, tienen la capacidad de poder deshacerse en un lugar y aparecer en otro. Estos son muy pocos los seres humanos que lo pueden hacer aquí físicamente en el planeta, pero con el tiempo será una forma más habitual de viajar, igual que ahora hacemos en avión. Desaparecer en un sitio y aparecer instantáneamente al otro. Y esa es la forma que tienen los grandes seres de viajar a otros planetas y a otras galaxias, saltándose el tiempo. Por lo tanto, lo que duraría millones de años luz, fijaos lo que es un año luz, en desplazamiento, se puede hacer instantáneamente. Por eso expliqué en esa conferencia que no tenemos ni idea de lo que son los seres que nos visitan y que no podemos tomar contacto con ellos, ni ellos con nosotros, solo entre seres evolucionados. Porque para llegar a esto no solo se necesita una evolución técnica, sino una evolución espiritual. Y eso es incompatible, me refiero de momento, con la evolución nuestra, por mucha ayuda que nos pueden estar proporcionando. Entonces aquí aparece eso, la capacidad de desaparecer de un sitio y aparecer en otro. Puedes ir al lugar y al tiempo que desees, dijo el mayor. Yo he ido donde y cuando he querido. Miró hacia el mar. Es extraño. Las gaviotas que desprecian la perfección por el gusto de viajar no llegan a ninguna parte y lo hacen lentamente. Las que se olvidan de viajar por alcanzar la perfección llegan a todas partes y al instante. Recuerda, Juan, el cielo no es un lugar, un tiempo, porque el lugar y el tiempo poco significan. El cielo es. El cielo es. Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, dijo, debes empezar por saber que ya has llegado. Esto ya psicológicamente es muy interesante. Si queremos realmente cambiar algo de nuestra psicología, tenemos que estar convencidos
de que eso ya lo tenemos, como si ya lo tuviéramos. Bueno, no lo tenemos todavía, pero es como si ya lo tuviéramos. Hay una frase que se llama como si. El como si influye a nivel psicológico y a nivel espiritual. Podrá luego tardarse lo que sea, pero es un convencimiento, una especie de fe, o como lo queramos decir, que te permite acercarte más a esa posibilidad que cuando hay dudas. La cantidad de seres humanos que desean salir de un problema, pero dudan de que aquellos consejos que a veces reciben, por muy acertados que estén, que los puedan llevar a efecto, que los puedan aplicar. Y entonces esa duda hace que se bloquee la persona y no lo consiga. Y por eso cuesta tanto, aun sabiendo qué tenemos que hacer para salir de los problemas, de la ignorancia, de nuestros estados habituales y alcanzar otro estado, existe esa posibilidad. Por eso, bien entendida la palabra fe, no en sentido emocional, en sentido ciego, en sentido habitual, sino en sentido profundo como intuición, se podría aplicar la palabra intuición, puede favorecer mucho que esto ocurra. El secreto, según Chian, el maestro, consistía en que Juan dejase de verse a sí mismo como prisionero de su cuerpo, limitado con una envergadura de 104 centímetros y un rendimiento susceptible de programación. El secreto era saber que su verdadera naturaleza vivía con la perfección de un número no escrito, simultáneamente en cualquier lugar del espacio y del tiempo. Le dice el maestro, olvídate de la fe. Tú no necesitaste fe para volar. Lo que necesitaste fue comprender lo que era el vuelo. Fijaos que incluso dentro del mundo religioso, las religiones occidentales han insistido más en la fe, las orientales más en la comprensión. Pero como todo es complementario, cuando un ser humano comprende, la fe se convierte en intuición, o la fe equivale a intuición. Comprender incluye intuir, equivale a intuir. Si no, la fe se convierte en un deseo emocional. Un deseo emocional que puede estar basado en un espejismo. Pero la verdadera fe es la comprensión que viene por intuición. Y la intuición no es la mente, está por encima de la mente. Entonces nos hablan, y cualquier sistema de entrenamiento del ser humano para crecer espiritualmente se basa en la comprensión. No puede hacerse a ciegas. Se puede a ciegas conseguir ciertas cosas, pero son artificiales, son efímeras, son superficiales, son temporales, son de poca consistencia. Así un día Juan, de pie en la playa, cerrado los ojos, concentrado, como un relámpago, comprendió de pronto lo que Xian habíale estado diciendo. Pero si es verdad, soy una gaviota perfecta y sin limitaciones. Y se estremeció de alegría. Resultó. Un poquito más adelante dice, si quieres podemos empezar a trabajar, le dice Xian, con el tiempo, hasta que logres volar por el pasado y el futuro. Y entonces estarás preparado para empezar lo más difícil, lo más colosal, lo más divertido de todo. Estarás preparado para subir y comprender el significado de la bondad y el amor. Por lo tanto, lo otro es como una preparación para llegar a lo más fundamental que es esto, entendiendo por estas palabras no la utilidad o el significado gastado que utilizamos. Pero al fin llegó el día en que Xian desapareció. Había estado hablando calladamente con todos ellos, exhortándoles a que nunca dejaran de aprender y de practicar y de esforzarse por comprender más acerca del perfecto invisible principio de toda vida. Entonces, mientras hablaba, Xian, sus plumas se hicieron más y más resplandecientes, hasta que al fin brillaron de tal manera que ninguna gaviota pudo mirarle. En la película esto está maravillosamente expresado porque se va iluminando el cielo y también la gaviota, Xian, se va iluminando hasta que se diluye. Gracias a los elementos técnicos de la iluminación se va como transformándose
desapareciendo, aparentemente desintegrándose, pero es transmutándose. Juan dijo, y estas fueron las últimas palabras que pronunció, Xian dijo, Juan, sigue trabajando en el amor. Cuando pudieron ver otra vez, Xian había desaparecido. Es decir, como los maestros sentido profundo, que pueden aparecer o desaparecer. Y mientras más practicaba Juan sus lecciones de bondad, mientras más trabajaba para conocer la naturaleza del amor, más deseaba volver a la tierra. Porque, a pesar de su pasado solitario, Juan Gaviota había nacido para ser instructor, y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto, con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma. Juan, fuiste exiliado una vez. ¿Por qué piensas que alguna gaviota de tu pasado va a escucharte ahora? Le dice, en este caso, Rafael. Le dice, ya sabes el refrán, y es verdad, gaviota que ve lejos, vuela alto. Esas gaviotas de donde has venido se lo pasan en tierra graznando y luchando entre ellas. Están a 1000 kilómetros del cielo, y tú dices que quieres mostrarles el cielo desde donde están paradas. Juan, ni siquiera pueden ver los extremos de sus propias alas. Quédate aquí, ayuda a las gaviotas novicias de aquí, que están bastante avanzadas como para comprender lo que tienes que decirles. Las gaviotas que están en la otra dimensión donde se encuentran. Se quedó callado un momento y luego dijo, ¿qué habría pasado si Xian hubiese vuelto a sus antiguos mundos? ¿Dónde estarías tú ahora? Le dice, comparando, por la analogía que Xian desciende a enseñar. Rafa, tengo que volver, dijo por fin. Tus alumnos van bien, te podrán incluso ayudar con los nuevos. Rafael suspiró, pero prefirió no discutir. Creo que te echaré de menos. Juan, fue todo lo que dijo. Si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, entonces cuando por fin superemos el espacio y el tiempo, habremos destruido nuestra hermandad. Pero supera el espacio y nos quedará solo un aquí. Supera el tiempo y nos quedará solo una hora. Y entre el aquí y el ahora, ¿no crees que podemos volver a vernos un par de veces? Pero bueno, nos quedemos con estas dos palabras que habéis escuchado muchas veces, que es vivir el presente, es vivir en el aquí y el ahora. El aquí es en el espacio donde estás, no en otro. Y en el ahora es en el momento en que estás, no en el pasado ni en el futuro, ¿verdad? Se deduce. Por eso la frase, las dos palabras, el aquí y el ahora, son bastante significativas y reveladoras de lo que es vivir en el presente, ni en el pasado ni en el futuro. Y si es en otro sitio, estás imaginando, pero no estás viviendo. Y con esto Juan evocó en su pensamiento la imagen de grandes bandadas de gaviotas en la orilla de otros tiempos. Y supo con experimentada facilidad que ya no era solo hueso y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna. Eso es la segunda parte. Ahora viene la tercera. La tercera ya comienza con que Juan ha regresado a donde vivía, donde nació, donde se desenvolvía, con su bandada, etc. Y allí se encuentra con una gaviota especial como él, que se llama Pedro Pablo Gaviota. Pedro Pablo Gaviota. Y dice, en esta tercera parte, Pedro Pablo Gaviota era aún bastante joven, pero ya sabía que no había pájaro peor tratado por una bandada o con tanta injusticia. Me da lo mismo lo que digan, pensó furioso, y su vista se nubló mientras volaba hacia los lejanos acantilados. Volar es tanto más importante que un simple aletear de aquí para allá. Esto lo puede hacer hasta un mosquito. Es decir, otro como Juan que está dando los primeros pasos para salirse de la bandada. No seas duro con ellos, Pedro Gaviota. Le está hablando Juan Salvador Gaviota.
Al expulsarte, las otras gaviotas solamente se han hecho daño a sí mismas, y un día se darán cuenta de ello, y un día verán lo que tú ves. Perdónales y ayúdales a comprender. ¿Qué está pasando? ¿Estoy loco? ¿Estoy muerto? ¿Qué es esto? Esto es ya como otra escena. ¿Qué es esto? Baja y tranquila continuó la voz dentro de su pensamiento, exigiendo una contestación. Pedro Pablo Gaviota, ¿quieres volar? Sí, quiero volar. ¿Tanto quieres volar que perdonarás a la bandada y aprenderás y volverás a ella un día y trabajarás para ayudarles a comprender? Porque Pedro Pablo se había alejado, igual que Juan Salvador, de la bandada. Entonces le está diciendo Juan Salvador a Pedro Pablo que si está dispuesto a volver para ayudarles. Sí quiero, dijo suavemente. Entonces Pedro le dijo a aquella criatura resplandeciente, y la voz fue muy tierna. Empecemos con el vuelo horizontal. Juan giraba lentamente sobre los lejanos acantilados. Observaba. Este rudo y joven Pedro Gaviota era un alumno de vuelo casi perfecto, fuerte, ligero, rápido, pero mucho más importante, tenía un devastador deseo de aprender a volar. La torsión de cola le salió a Pedro mucho peor a causa de su ira y furia al fracasar. Pierdes tu tiempo conmigo, Juan, soy demasiado tonto, dice Pedro el alumno. Soy demasiado estúpido. Intento e intento, pero nunca lo lograré. Enseguida nos acordamos de que todos tenemos las dudas, las desilusiones, los desánimos, etc. No lo conseguiré. Cuando nos cuesta conseguir algo, lograr cualquier habilidad de la vida, sin necesidad de irnos por lo alto, enseguida nos viene la tentación. No puedo, no lo lograré, no lo conseguiré, etc. Está aquí. Tienes que ser suave, firme pero suave. ¿Te acuerdas? Fijaos dos palabras. Firme pero suave. La suavidad está más allá de la impaciencia y la firmeza es energía, voluntad, pero no firmeza ciega, descontrolada, sino suave. Al cabo de 3 meses Juan tenía otros 6 aprendices, todos exiliados, pero curiosos por esta nueva visión del vuelo, por el puro gozo de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos rendimientos que a comprender la razón oculta de ello. Y eso es lo que ocurre cuando se entra en el sendero. El ego todavía está muy presente y entonces siente placer de los logros. Pero todavía no se llega a la comprensión de lo que realmente es. Se disfruta avanzando por el gozo del avance, pero no con la comprensión suficiente. Dice, cada uno de nosotros es en verdad una idea de la gran gaviota, una idea ilimitada de la libertad, decía Juan por las tardes en la playa. Y el vuelo de alta precisión es un paso hacia la expresión de nuestra verdadera naturaleza. Tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Esta es la causa de todas estas prácticas a alta y baja velocidad, de estas acrobacias. Y sus alumnos se dormirían rendidos después de un día de volar. Les gustaba practicar porque era rápido y excitante, y les satisfacía esa hambre por aprender que crecía con cada lección. Pero ni uno de ellos, ni siquiera Pablo, había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo del viento y las plumas. Una cosa es el vuelo de las plumas, material, y otra es el vuelo de las ideas, más sutil. Tu cuerpo entero, de extremo a extremo del ala, diría Juan en otras ocasiones, no es más que tu propio pensamiento. En una forma que puedes ver, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Ese es el poder del pensamiento sobre el cuerpo, que tanto hablamos y se habla. Aunque sea en teoría, el poder inmenso del pensamiento, porque el pensamiento en sus distintos niveles está determinando todo lo que es físico, el cuerpo físico y también las vicisitudes y las situaciones físicas.
En otro sitio, en otro momento dice, somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos, contestó Juan, y se elevó de la arena y giró hacia el este, hacia el país de la bandada. Haciendo un pequeño salto, un relámpago atravesó a la bandada. Esos pájaros son exiliados y han vuelto. ¿Os acordáis del principio de la obra cuando el consejo empieza con sus afirmaciones a hacer la crítica? Y han vuelto. Y eso no puede ser. Las predicciones de Pedro acerca de un combate se desvanecieron ante la confusión de la bandada. Bueno, de acuerdo, son exiliados, dijeron algunos de los jóvenes. Pero oye, ¿dónde aprendieron a hablar así? Y dice la bandada, ignoradlos. Quien hable a un exiliado será también un exiliado. Quien mire a un exiliado viola la ley de la bandada. Esto es un ejemplo clarísimo del mal que no siempre adopta la actitud agresiva de luchar, sino también la actitud de ignorar. Y esto lo habremos pensado muchas veces. Lo que en el pasado se hacía con determinados seres humanos, quemándoles en una hoguera, crucificándoles, en fin, degollándoles o como fuera, hoy día, que también se hacen cosas de este tipo, se hace con el desprecio. De tal manera que aquellas fuerzas que desean que no avancemos, uno de sus métodos o de sus armas es el desprestigio, el desprecio. Y como los medios de comunicación tienen esa facilidad para conseguir estas cosas y que llegan a tanta gente, están utilizando y lo van a seguir utilizando. Y como todavía existen una gran cantidad de masas de seres humanos dormidos, desgraciadamente, con todo respeto a cada ser humano, pues entonces es fácil manipular con los medios de comunicación. Y entonces, cuando los medios de comunicación de un modo muy inteligente, porque el mal es más inteligente que el bien, esto no sé si se entiende, pero no hace falta ir muy lejos, lo estamos viendo. Está triunfando el mal muchas veces, de momento solo, sobre el bien. Y está triunfando y saben cómo tienen que convencer a mucha gente con argumentos que, al no estar despiertos, se los creen. Y eso está ocurriendo y hemos de estar muy alerta. A lo mejor lo estamos y nos damos cuenta de ello. Dice después, terminado el vuelo, los alumnos descansaban en la playa y llegando el momento escuchaban de cerca a Juan. Tenía él ciertas ideas locas que no llegaban a entender, pero también las tenía buenas y comprensibles. Poco a poco por la noche se formó otro círculo alrededor de los alumnos, un círculo de curiosos que escuchaban allí en la oscuridad, hora tras hora, sin deseo de ver ni de ser vistos, y que desaparecían antes del amanecer. Y esto también sucede en el plano físico y en el plano astral también. Gente que siente una curiosidad y se va acercando. Ahora viene otra escena con otro protagonista que se llama Esteban Lorenzo Gaviota. La próxima noche vino de la bandada Esteban Lorenzo Gaviota, vacilante por la arena, arrastrando su ala izquierda hasta desplomarse a los pies de Juan. «Ayúdame», dijo apenas, hablando como los que van a morir. «Más que nada en el mundo quiero volar». «Ven, pues», dijo Juan, «subamos, dejemos atrás la tierra y empecemos». «No me entiendes, mi ala, no puedo mover mi ala». «Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo pueda impedir. Es la ley de la gran gaviota, la ley que es con mayúscula. ¿Estás diciendo que puedo volar? Digo que eres libre, y sin más». Esteban Lorenzo Gaviota extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche. Sacó a la bandada de su sueño. «Puedo volar», escuchen, «puedo volar». Al amanecer había cerca de 1000 pájaros en torno al círculo de alumnos, mirando con curiosidad a Esteban. No les importaba si eran o no vistos, y escuchaban.
tratando de comprender a Juan Gaviota. Habló de cosas muy sencillas, que está bien que una gaviota vuele, que la libertad es la misma esencia de su ser, cosas que explicaba, que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado, fuera ritual o superstición o limitación en cualquier forma. ¿Eliminado?, dijo una voz de la multitud, aunque sea la ley de la bandada. Contesta: la única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad, dijo Juan, no hay otra. A mí me recuerda esto mucho, toda esa serie de mensajes contundentes que nos han dicho a través de las religiones, de que tenemos que hacer esto, lo otro, creer esto, lo otro, impidiendo a muchos seres humanos ese vuelo de su libertad. Entonces los grandes seres advierten, y si se introducen dentro de las religiones, actúan en este sentido, advirtiéndonos de que hay algo que está por encima de los dogmas, por encima de los determinantes, sean religiosos o de otro tipo, porque desde arriba, política o religiosamente, hay como mensajes para que seamos y nos adaptemos a un mundo que es como el de la bandada. Sin ser pesimistas, estamos bombardeados por cantidad de estímulos en los medios de comunicación y por otros, para que sigamos como medio dormidos, consumiendo determinadas cosas, no solamente cosas que son de tipo material, sino espectáculos, etc., pero sin despertar. Y muchos de lo que lo hacen no tienen idea de lo que están haciendo, son como marionetas de otros más inteligentes que los programan para que los seres humanos sigamos dormidos. Y por eso cuando alguien despierta, y eso ha pasado en la historia de todas las religiones y de otras cosas, enseguida hay una rebelión, hay una reacción en contra. Es decir, que no es difícil de descubrir. ¿Cómo quieres que volemos como vuelas tú?, intervino otra voz. Tú eres especial y dotado y divino, superior a cualquier pájaro. Mirad a Pedro, a Carlos, a María, a Antonio. ¿Son también ellos especiales, dotados y divinos? No más que vosotros, no más que yo. La única diferencia, es que ellos han empezado a comprender lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica. En otro momento, más adelante, pues Juan suspiró, dice: este es el precio de ser mal comprendido, pensó. O te llaman diablo o te llaman Dios, como la vida misma. O determinados seres humanos con su superstición llaman Dios a alguien, y eso es lo que ocurrió con Jesús, ¿no? Como el único Hijo de Dios, cuando Él dijo que todos éramos, no solo Él. En fin, para qué decir, los ejemplos son en distintos niveles. O te llaman diablo, o se busca el término, uno u otro, el que más convenga para los fines de siempre. En otro momento, Pedro Pablo Gaviota giró violentamente a la izquierda y a más de 300 km por hora fue a estrellarse contra una roca de sólido granito. Se estrella. Fue para él como si la roca hubiese sido una dura y gigantesca puerta hacia otros mundos. Una avalancha de miedo y de espanto y de tinieblas se le echó encima, junto con el golpe, y luego se sintió flotar en un cielo extraño, olvidando, recordando, temeroso y triste y arrepentido, terriblemente arrepentido. Es parecido a lo que ocurre cuando alguien muere de accidente o de asesinato. La salida del cuerpo físico es instantánea. Y si no es una persona avanzada que sepa lo que es la muerte, etc., o tiene un cierto nivel de conciencia, se encuentra desconcertado, no sabe dónde está. No sabe. Claro, como desde el plano astral se percibe también el mundo físico, pues el desconcierto es mayor, lo que suele ocurrir. Pero lo que suele ocurrir, aquí no está descrito, esto es otra cosa ya que lo he dicho, es que existe una cierta ayuda para ir adaptando a ese ser que ha desencarnado violentamente al nuevo estado. Y hay quien lo consigue más pronto o más tarde. Si es una persona avanzada, hay una protección hasta que se puede adaptar como una especie de sueño para que no sufra en ese estado. Dice, el problema,
Pedro, le dice Juan, consiste en que debemos intentar la superación de nuestras limitaciones en orden y con paciencia. No intentemos cruzar a través de rocas hasta algo más tarde en el programa. Te dice, bueno, Pedro, ya está bien. Piensa, si me estás hablando ahora, es obvio que no has muerto. Le dice a Pedro, que ha hecho la transición. ¿Verdad? Lo que sí lograste hacer fue cambiar tu nivel de conciencia de manera algo brusca. Lo que ocurre, al morir cambias el nivel de conciencia a otro estado. Pero la conciencia sigue, es lo que explicamos muchas veces, de que desde este punto de vista no existe la muerte. Solo es que te desprendes de un cuerpo y estás en otro. Lo que sí lograste hacer fue eso, cambio de nivel de conciencia. Ahora te toca escoger. Puedes quedarte aquí y comprender y aprender en este nivel, que para que te enteres es bastante más alto que el que dejaste, en sutilidad, es otra dimensión, o puedes volver y seguir trabajando en la bandada. ¿Cómo volver? Pues es el caso de miles y de miles de seres humanos que entran en la muerte pero vuelven, no siguen el camino, lo que se llama experiencias de muerte clínica, ¿verdad?, que habéis oído y que nombramos cuando hablamos del tema. Miles, millones de personas entran en la muerte, viven la experiencia, pero no tienen que seguir y vuelven. Vive, el que había muerto, vive, dicen. Le tocó con un extremo del ala, lo resucitó, el hijo de la gran gaviota. Están exclamando, gritando por ahí. No, él lo niega, es un diablo, diablo. Ha venido a aniquilar a la bandada. Están gritando por ahí, ciegamente. Como la vida misma, ¿no? Si estáis pensando en la realidad que conocemos. ¿Por qué será?, se preguntó perplejo Juan, que no hay nada más difícil en el mundo que convencer a un pájaro de que es libre y de que lo puede probar por sí mismo si solo se pasara un rato practicando. ¿Por qué será tan difícil? Estamos llegando al final. Juan, ¿te acuerdas de lo que dijiste hace mucho tiempo acerca de amar lo suficiente a la bandada como para volver a ella y ayudarla a aprender? Claro. No comprendo cómo te las arreglas para amar a una turba de pájaros que acaba de intentar matarte. Vamos, Pedro, ¿no es eso lo que tú amas? Por cierto, no se debe amar el odio y el mal. Tienes que practicar y llegar a ver a la verdadera gaviota, ver el bien que hay en cada una y ayudarlas a que lo vean en sí mismas. Esto es lo que quiero decir por amar. Es divertido cuando le aprendes el truco. Está diciendo lo que a veces comentamos en psicología, que las masas de seres humanos, cuando alguien hace algo horroroso, hay una tendencia a rechazarle, cuando no odiarle. Y eso lo que hace es un círculo vicioso que no acaba y que agrava. Entonces lo que se nos aconseja es amar al ser, no al acto, que puede ser muy despreciable, muy negativo. Diferenciar entre el ser humano y sus actos. Son dos cosas. Que el ser humano es responsable de sus actos, en cierto modo sí. Pero al amar el ser, o por lo menos aceptarlo, ya es un gran paso para ir ayudándole a superar ese estado de conciencia. Esto es un reto para toda la humanidad, que si no lo aprendemos estaremos queriendo huir de algo y al mismo tiempo acrecentándolo, ¿verdad? Queremos huir del mal que alguien hace, pero al odiarle le estamos invitando a acrecentarlo, su mal. Por lo tanto, el amor va dirigido como una energía que neutraliza esto. Esto ya requiere más explicación. Y luego, llegando casi ya al final, dice, ya no me necesitas, lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo, un poco más cada día, a ese verdadero e ilimitado Pedro Gaviota. Él es tu instructor, tienes que comprenderle y ponerlo en práctica. Un momento más tarde, el cuerpo de Juan trepidó en el aire, resplandeciente, y empezó a hacerse transparente. ¿Os acordáis de esto con el maestro Chan? No dejes que se corran rumores tontos sobre mí, o que me hagan un dios. ¿De acuerdo, Pedro? Soy gaviota, y quizá me encante volar. Juan,
Pobre Pedro, no creas lo que tus ojos te dicen, solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar. En la película son las últimas palabras que aparecen, que se escuchan. Y en el libro dice, el resplandor se apagó y Juan Gaviota se desvaneció en el aire. Después de un tiempo, Pedro Gaviota se obligó a remontar el espacio y se enfrentó con un nuevo grupo de estudiantes, ansiosos de empezar su primera lección. Pues el círculo que os decía, donde se acaba, se comienza. Empecemos con el vuelo horizontal, y al decirlo comprendió de pronto que en verdad su amigo no había sido más divino que el mismo Pedro. Pedro respetó a Juan. Comprendió que su amigo, más que divino, era algo que él también podía conseguir. Y la historia se repite continuamente en nuestra evolución. Y acaba diciendo, no hay límites, Juan. Pensó, bueno, llegará entonces el día en que me apareceré en tu playa y te enseñaré un par de cosas acerca del vuelo. Y aunque intentó parecer adecuadamente severo ante sus alumnos, Pedro Gaviota les vio de pronto tal y como eran realmente. Solo por un momento, y más que gustarle, amó aquello que vio. No hay límites, Juan, pensó y sonrió. Su carrera hacia el aprendizaje había empezado. Me he saltado cosas, pero lo esencial que tengo subrayado es lo que os he leído. Si os habéis dado cuenta de las analogías que existen con la vida, eso es lo interesante. Cuando leemos, cuando escuchamos, etc., hemos de estar muy atentos a eso. Pero a veces, sin necesidad de pensar, ya en nuestro interior se va estableciendo los contactos analógicos con la realidad. Nuestra intuición nos dice, eso no es una fantasía, porque la fantasía se ha utilizado muchas veces para expresar simbólicamente verdades, grandes verdades. Y la fantasía no solo de Oriente, que a veces es despreciada, muchos relatos orientales, por la incomprensión e ignorancia de Occidente, como cosas poéticas, sin saber el contenido. Y como la fantasía, que muchos se han utilizado y utilizan aquí en Occidente, no para entretener con la mente volando por ahí, sino para expresar verdades de la vida que con el realismo no se podrían expresar. Mi impresión es que en las verdaderas obras de arte, libros, películas, etc., se ha utilizado para expresar grandes verdades con más eficacia la fantasía que el realismo. Entonces, con una cierta intuición, esa fantasía la traduces y la asocias a la realidad. De tal manera que te penetra sutilmente, además la fantasía también tiene un toque poético, penetra en tu interior y ahí hace su trabajo como semilla, desde niños. Por eso los cuentos fantásticos a los niños, además el niño al tener una cierta inocencia que no tenemos como adulto, está más abierto y penetra en él. Y es una lástima que hoy día no se pierda, que se esté perdiendo el contar cuentos a los niños. Cuentos que no solo los conocidos, famosos, sino cuentos inventados para enseñarle ética. Y se puede hacer cosas muy interesantes porque la fantasía tiene la semilla de la realidad que penetra en el interior. Y desde dentro, como toda semilla, bajo tierra, va haciendo su trabajo hasta que brota hacia afuera, hacia el exterior. ¿Qué os ha parecido? Juan Salvador Gaviota. Precioso. Inmensa. Cortito. Inmensa. Pequeño. Hace más de 33 años escribí. La verdad más pura es la fantasía más grande. Eso sé que no es mío, como todas las ideas. Por lo que acabas de decir. Sí. Hace más de 33 años. Sí, sí. Es eso. Sí, sí. No me ha dado tiempo de otro libro, que es Ilusiones, del mismo autor. No sé si lo conocéis, pero hay a veces frases, no me da tiempo porque tenéis que preguntar cosas, es decir, hay incluso como unas frases, como si fueran aforismos, sentencias, pequeños, que dicen: aprender es descubrir lo que ya sabes, actuar es demostrar que lo sabes.
Enseñar es recordar a los demás que saben tanto como tú. Sois todos aprendices, ejecutores, maestros. Tu única obligación en cualquier periodo vital consiste en ser fiel a ti mismo. Ser fiel a otro ser o a otra cosa no solo es imposible, sino que también es el estigma del falso Mesías. Los interrogantes más sencillos son los más profundos. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Plantéatelos de tiempo en tiempo y observa cómo cambian tus respuestas. Enseñas mejor lo que más necesitas aprender. Esto es para meditar en ello. Enseñas mejor lo que más necesitas aprender, etcétera, etcétera. Porque te lo tienes que escuchar muchas veces, ¿no? Sí. La criatura estudiosa que llevas adentro, el travieso ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guía por la vida. No vuelvas la espalda a los futuros posibles, antes de estar seguro de que no tienes nada que aprender de ellos. Siempre gozarás de libertad para cambiar de idea y elegir otro futuro u otro pasado. Ojo con este, no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Buscas los problemas porque necesitas sus dones. Aquí eso es para meditar y sacar cositas. Entonces va enlazando una experiencia de un protagonista, aviador, que se encuentra con otro maestro, aviador, también en un avión, etc. Y ha dicho al principio que Richard Bach fue también aviador, lo cual pues no tiene por qué, pero también es una experiencia físico-material que también puede influirte. No tengo ni idea a los que son aviadores en qué medida esa experiencia de volar les ha cambiado, les ha influido en este sentido, no tengo ni idea. Pero lo que sé es que el protagonista, el autor, el novelista, el escritor de esto, pues es aviador, porque según he visto tiene 82 años en estos momentos, que todavía no es encarnado. Y mi intuición me dice que sí, que ha recibido inspiración y que no es ignorante de muchas cosas de las que ha dicho. ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuántos años tenía? ¿El libro este? Sí. Pues la verdad... ¿No es que has dicho 82? Tiene 82. Bueno, la edición de este librito es del 1970, del librito. Ah, pues. Entonces, no muy Era lejos, joven. a lo mejor. Yo es que recuerdo 75, No lo sé. De este librito, 1970, que se editó. Bueno, lo escribió antes. La verdad no sé. Esto, pues bueno, nos abre campos sobre temas, La juventud los ideas sobre las cuales se puede... Y duro reflexionar. escucharlo. ¿Eh? Y ha sido duro escucharlo. ¿Duro? Duro, sí. ¿Escuchar? Placentero y duro. Placentero. Placentero y muy duro. Sí. ¿Cómo? Placentero Placentero y y duro duro escuchar. De mucha dureza. Como si dijéramos que el gozo, la dulzura a veces están acompañados de la dureza, ¿no? Que en el desarrollo gozoso existe también con alternancias o con simultaneidad también el sufrimiento. Son formas distintas de decirlo, porque como la liberación implica salir o escapar de las prisiones de aquí abajo, entonces lo de abajo se resiste a dejar de ser. El ego se resiste, aunque incluso el ego haga el juego al yo superior y quiera también pues buscarlo, pero el ego no es el yo superior, es el yo inferior y se resiste a dejar de existir, desaparece. Entonces la lógica resistencia. Por eso, mientras haya resistencia aquí abajo, pues habrá en distintos grados, matices o formas, sufrimiento. Es inevitable. No es de decir, a partir de ese momento ya todo gozo y ya desaparece. Sí, llegará un momento, pero no es
de la noche a la mañana, sino que en el sendero de evolución hay etapas, las etapas donde, y esto se ha expresado siempre de muchas formas, etapas de resistencia, de sufrimiento, de fricción, hasta que todo eso va disminuyendo y entonces se va entrando en algo gozoso, que no es como nos han dicho ignorantemente, de estar ahí contemplando a Dios o eso, sino de trabajo, porque cuando más evolucionemos, más trabajo. Es arduo Pero el no camino. como un trabajo de sudar, ¿no? Sino un trabajo de gozoso también. Sí, pero es Trabajo arduo de el servir, camino. claro. Es el camino.